adhieren a este programa: Estudio Contable Leonardi y Pagliero, García y Olivero, el lugar que todos eligen. MC Muebles, www.mcmueblesweb.com.ar. Osvaldo Santilli e Hijos Neumáticos. Municipalidad de Armstrong. Gestión Verdequia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Armstrong Limitada. Susocufia y Asociados. www.susocufia.com.ar. Bienvenidos a una nueva emisión de lo que llamamos Prevención y Salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre nutrición en personas que conviven con la diabetes. Le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a la licenciada Melina Sassaroli. Bienvenida, Melina, ¿cómo estás? Hola, Graciela, muchas gracias. Melina, ¿cómo debería de ser la nutrición en una persona con diabetes? Bien, antes que nada hay que hacer bien un análisis, o sea, siempre el paciente tiene que haber concurrido a un profesional que le determine qué tipo de diabetes tiene. En base al tipo de diabetes se hacen diferentes, tratamientos nutricionales de acuerdo a la patología bien particular de cada uno. ¿Por qué? Porque la diabetes se divide en diferentes tipos y clases. Va desde una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y después está la llamada diabetes gestacional. Bien. ¿Es idéntica la alimentación, bien digo, en una persona con diabetes tipo 1 que con diabetes tipo 2 o no? En realidad, o sea, en la diabetes tipo 2 principalmente, digamos, se hace base a que la persona, digamos, coma de todo midiendo las porciones. En la diabetes tipo 1 depende mucho de la forma en la cual esa persona toma la diabetes. Una persona que es responsable, digamos, y también se hace responsable de su enfermedad, digamos, y es muy consciente, se le puede dar de todo, pero hay diferentes maneras de tratarlo. Hay una que se llama conteo de hidratos de carbono, ¿sí? Que eso es en forma particular para los pacientes que están insulinizados, es decir, con una diabetes tipo 1, en la cual lo que se hace es, se contabilizan los hidratos de carbono que esa persona va a consumir para que, en base a eso, la persona se va a colocar la cantidad de insulina que necesita. Pero eso, digamos, de esa manera en particular únicamente se hace con pacientes que tengan una muy buena educación. Bien. ¿Es necesario eliminar a los pacientes todo tipo de azúcares? Porque también hay, no sé si es mito o verdad, el tema del azúcar y la diabetes, ¿no? Sí, en realidad, digamos, hay muchos mitos en base a lo que es diabetes. No hace falta eliminarla del todo. Es como todo, es también como para un paciente que quiere descender de peso, o sea, siempre que lo que se trata es de que se consuma en las porciones adecuadas y siempre intentando que esos hidratos de carbono que el paciente va a consumir tenga ciertos requerimientos, digamos, y ciertas pautas para que obviamente no ayudan a que esa glucosa en sangre aumente aún más. Bien. ¿Cuáles son las frutas que tiene que comer una persona que tiene diabetes? Bien, por lo general, digamos, es como que también ese es otro mito de que la mandarina no puede, que la naranja no puede, que la banana no puede. O sea, puede consumir todo tipo de fruta. Yo siempre digo que antes de comerse un chupetín, un alfajor, comerse una naranja no es lo mismo. Igualmente es muy particular. Cada paciente, digamos, va a tener su enfermedad de diferente manera. O sea, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. A lo mejor yo tengo diabetes, a mí la naranja me hace mal y a vos a lo mejor no te hace nada. O sea, el tratamiento es muy particular y se trabaja muy puntual de acuerdo a cada paciente y a la circunstancia que está atravesando. El tema, digamos, por ejemplo, lo que es banana, lo que sí se considera es que se puede consumir, pero siempre y cuando no esté demasiado madura. ¿Por qué? Porque cuando la banana ya viste que empieza a estar como media negrita, bueno, eso se puede consumir igual, pero ¿qué pasa? El azúcar ahí se concentró mucho más. Entonces la idea es de que ese paciente la consuma, pero en un estado anterior, digamos, que no llegue a estar tan madura. Bien. ¿Qué comentan los pacientes que conviven con la diabetes por ahí en el consultorio de la nutricionista? Porque creo que hay horarios picos donde el paciente tiene la necesidad o muchísimas ganas de comer algo dulce. ¿Eso es verdad? Sí, por lo general en realidad le pasa a todos los pacientes, a uno que tenga diabetes, a uno que no. El tema de la ansiedad que llega a un horario por lo general es siempre después de comer, o sea, a la hora después que comemos al mediodía o después en la noche, a la tardecita. Suelen agarrarse esos momentos donde por lo general le agarra un grado de ansiedad un poco mayor. Pero siempre, digamos, hay diferentes estrategias que se pueden aplicar para que tanto el paciente con diabetes como el que no tiene diabetes lo pueda llevar a cabo.
Bien, por ejemplo, en un paciente diabético, la manzana, ¿puede consumir una manzana diaria o el tratamiento es individual de cada uno? Sí, en realidad no hay ningún problema, o sea, lo que son frutas y demás sigue siendo la misma indicación que un paciente que no es diabético. El tema está en que obviamente se evalúa en forma particular, ¿por qué? Porque el paciente diabético lo que se trata de hacer es, qué sé yo, se le da un plan de alimentación y lo que se le hace es que cada tantas horas el paciente, aunque sea 1, 2 o 3 veces en el día, se mida su glicemia. En base a eso, uno que hace, de acuerdo a las mediciones que el paciente va tomando, va viendo de esa manera qué alimentos están influyendo en su alimentación y cuáles por lo general no les hace nada. Bien, ¿qué pasa con los diabéticos y los hidratos de carbono? Bien, o sea, depende mucho, como te digo, es en la forma en la que se consume el hidrato de carbono. No es que un paciente diabético no puede consumir más nada con hidratos de carbono, ¿sí? Se hace mucho hincapié en lo que es porción y también se usan estrategias como, por ejemplo, un paciente que quiere comer fideos. No pasa nada, digamos, lo puede comer tranquilamente. Sí. La idea está a lo mejor en reducir un poco la porción y tratar de acompañarlo siempre con vegetales. Lo mismo, no hace falta que un paciente se coma un plato de fideos con ensalada, porque no siempre y no a todo el mundo le gusta. A lo mejor a esos fideos lo que se le puede hacer es un salteadito con diferentes verduras, de esa manera come la pasta como le gusta y no se priva de eso, porque muchas veces también eso es muy engorroso de comer los fideos con ensalada, comer la pizza con ensalada, y muchas veces hay pacientes que no les gusta, entonces tampoco está en martirizar a ese paciente para que cumpla la dieta, digamos, tan estricta, porque por lo general a un paciente, como digo siempre, si uno le prohíbe, es lo prohibido es tentador, entonces siempre va a querer comer eso que no puede. Estamos. ¿Y qué pasa con la diabetes y las carnes? Digamos, ¿todas están permitidas? ¿Hay alguna menos permitida que otras? No. ¿Hay que erradicar las grasas? Por lo general sí, lo que es todo grasa, pero también es como para cualquier paciente, la idea es que obviamente que las grasas visibles de la carne se retiren y que siempre se elijan los cortes que sean más magros. El resto, por lo general, no hay ningún problema. El paciente con diabetes puede comer cualquier tipo de carnes, obviamente limitando la porción y siempre teniendo la porción adecuada a sus requerimientos nutricionales. Hay que ser cuidadosos entonces en el asadito del domingo. Sí, obvio, eso siempre. Bien, nos vamos a vender un ratito, ¿sí? Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más prevención y salud. MG, Espacio Odontológico, de Mariela Giacinti, odontóloga, especialista en endodoncia. Flotron 1492, Armstrong, Santa Fe. 03471 46 36 77 156 20 739. Doctor Silvio Maurelli, especialista en clínica médica. Nos trasladamos a Fisher 503 bis. Números de contacto 03471 1552 7287 o 1556 3351 Armstrong. Inspirame Positano, ropa femenina exclusiva en Pueyrredón 824, Rosario. Encontraros en Facebook, Inspirame Positano. Podosport, podología de avanzada de Mónica Mendoza, representante en Argentina de Asociación Iberoamericana de Podología. Estudios biomecánicos de la marcha, baropodometría, plantillas ortopédicas, podología deportiva. Atención en 14 de diciembre 1255. Para turnos, llamar al 490-367, celular 1552-8372, Armstrong. Labiar, Laboratorio Bioquímico Armstrong de la Bioquímica Mariana Bienciotto. Atiende obras sociales y particulares. En Roldán 1325, teléfono 460-508. Domicilios y urgencias. Labiar, Laboratorio Bioquímico Armstrong. Por una información certera y al instante.
www.armstrongyrregion.com.ar. Publica para vender, publica para ganar. www.armstrongyrregion.com.ar. Melina, ¿el paciente diabético necesita algunos productos especiales en la dieta? No, por lo general lo que se tiene en cuenta es la calidad de ese alimento que va a consumir. Por ejemplo, por decirte, cuando es un arroz o cuando son pastas, tratar de que los mismos sean integrales, o sea, ver más que nada el tema de la calidad nutricional de que un paciente va a consumir. Pero por lo general no necesita, digamos, algún alimento en particular. Sí, por ejemplo, el paciente con diabetes tipo 2, a diferencia del paciente tipo 1, si uno sigue una buena dieta, tiene una buena actividad física y deja un poco el sedentarismo de lado, se va a evitar todo el tipo de medicación. En caso que esto no suceda, terminan en medicación y después de eso llegan a la insulina cuando llegan a la diabetes tipo 1. Bien, por ejemplo, en las dietéticas muchas veces encontramos para las personas que conviven con la celiaquía, para las personas celíacas, diferentes productos. ¿Hay así para las personas diabéticas? Sí, por lo general suelen haber productos que lo llaman sin azúcar. O sea, cuando te dice producto apto para diabético, ¿qué pasa? No tiene azúcar. O sea, ¿qué hacen? Le cambian por el edulcorante. Por eso, digamos, obviamente es marketing como todo, obviamente, porque uno, qué sé yo, a lo mejor puede cocinarse, yo siempre voy a lo natural, o sea, tratar de cocinar en casa y no tanto lo industrializado, porque muchas veces está muy enmascarado. A lo mejor ese producto para diabético tiene edulcorante, pero a lo mejor le ponen manteca, como para tratar de asemejar a un producto, digamos, un poco más rico, porque obviamente el producto con edulcorante no es igual al resto. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo prefiero que el paciente con diabetes trate de realizar sus productos en casa, que es mucho mejor que a lo mejor comer algo que sea industrializado. ¿Qué pasa con las gaseosas? Porque hay gaseosas light y gaseosas cero. Bien. ¿Cuál es la opción que puede elegir una persona con diabetes? Bien, por lo general lo ideal es la gaseosa cero. Yo siempre, como ya lo he repetido acá en el programa, lo ideal es el agua, siempre lo voy a decir. Pero el tema de la gaseosa, cuando uno a veces tiene ganas de darse un gusto, yo prefiero que lleguen a una gaseosa cero antes que otro tipo de gaseosa. Bien, una de las preguntas que había llegado a nuestro mail tenía que ver con las grasas. Una persona consultó cuáles son las grasas más adecuadas en un paciente diabético. Bien, en realidad, digamos, no hay restricción de grasas. Obviamente, en un paciente que tiene una obesidad, un sobrepeso, está la restricción como en cualquier otro paciente. Pero no es, digamos, que hay una restricción súper estricta en el tema del consumo. O sea, como te hablaba antes, tratar de evitar todos los productos que sean procesados, snacks, embutidos, fiambres. ¿Por qué? Porque no únicamente es por el paciente diabético, sino también por la cantidad de sal que tienen y por el tipo de grasa que ese producto tiene. ¿Y qué hace? Se restringe, pero en todo tipo de pacientes. O sea, yo hago mucho hincapié de esto cuando resalto esto de que con un paciente normal, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque por lo general se tiene al diabético como un paciente, es una enfermedad para ocuparse, no para preocuparse. O sea, es una enfermedad más como muchas que hay, entonces hay que tratar de dejar, o sea, también de tenerlo como, el diabético. O sea, la alimentación, si uno tiene los cuidados básicos y trata de cuidarse, aunque sea en lo más cotidiano, o sea, tratar de, como te decía antes, tratar que ese hidrato de carbono, o sea, agregarle un par de vegetales como para que no sea y no eleve demasiado la glicemia y demás, pero o sea, puede consumir los mismos productos siempre teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de ese producto que va a consumir. Hay gente, lo hemos hablado con especialistas médicos en diabetes aquí en este programa, que bueno, es verdad, hay todo un mito con la diabetes y uno él explicaba la otra vez que cuando le diagnostican a la persona que tiene diabetes o síndrome metabólico, que también incluye colesterol, hipertensión y diabetes, o sea, lo que más le preocupa es la diabetes y está la hipertensión, hay problemas muchas veces cardíacos y no se fijan mucho en otras patologías que son por ahí más graves que la diabetes, o sea, ¿no? por lo general, digamos, la diabetes se la tomó como que era algo, está bien, obviamente, hay que, como te digo, hay que ocuparse en el tema, hay que tratarla como el resto de las enfermedades, pero muchas veces, como va de la mano de un montón de otras cosas, puede ser peor
otro tipo de enfermedad, tener una hipertensión o tener un colesterol elevado antes que una diabetes, porque la diabetes, o sea, si uno toma conciencia, la lleva el resto de su vida y re bien, o sea, no hay ningún problema con ese tipo de cosas. El problema está en que la mayoría de los pacientes no se cuida con el tema de la alimentación. Claro. ¿Y qué pasa cuando una persona diabética tiene que descender a veces algunos kilitos? ¿Cómo son esas dietas? ¿Son llevaderas? Y por lo general, digamos, la adhesión al tratamiento suele ser bastante complicada. El paciente encima que tiene diabetes, por lo general, a veces se pone un poquito rebelde. ¿Por qué? Porque piensa que no puede comer más hidratos de carbono. Es más, cuando vos le decís, por decirte, podés comer dulce de leche, una cucharada, y te dice, ¿dulce de leche? Claro. No como si... O sea, es como que hay mucho mito dando vuelta, entonces... Ese miedo que le genera cuando a una persona le dicen la palabra diabetes lleva a que muchas veces sea mucho más difícil un plan de descenso de peso, porque ese paciente es como que se pone rebelde, o sea, vos no me vas a dejar comer esto, no me vas a dejar comer lo otro, y sin embargo se puede comer de todo, siempre tratando de limitar la cantidad y viendo la calidad de esos alimentos que el paciente va a comer. Bien. Licenciada, la actividad física supongo que aquí es tan importante como la nutrición, ¿verdad? Sí. Va de la mano, como siempre digo, y más en este tipo de pacientes que por lo general suelen tener alguna otra comorbilidad, como hablábamos recién, una hipertensión, un colesterol o un sobrepeso u obesidad, siempre tiene que ir acompañado de una actividad física. No hace falta que uno se mate haciendo actividad física. ¿Con qué? Con una caminata, salir a andar en bici, salir a dar una vuelta a la manzana, lo que sea. Así sean 15 minutos, media hora todos los días, ya estaríamos. O sea, no hace falta tampoco que uno se mate haciendo actividad física, porque también entiendo que hay gente que directamente no les gusta hacer actividad física. Entonces, con hacer aunque sea un poquito, ya estamos contribuyendo a que nuestro organismo empiece a moverse un poco, que es lo que realmente necesitamos. Bien. Melina, no te vayas. Y usted tampoco, porque nos vamos a una última pausa y en el próximo bloque vamos a continuar hablando de nutrición. Consultorios odontológicos integrales de los odontólogos Alejandro Varela y Marianela Estéfano. Odontología general, implantes dentales, odontología estética y rehabilitación, ortodoncia. Atendemos particulares y obras sociales. Estamos en Flotrom 2085 de la ciudad de Armstrong. Turnos al 03471 46 33 42 o al 156 11 615. Clínica del Sol SRL. Excelencia en tratamientos clínicos, quirúrgicos y diagnóstico por imágenes. Garibaldi 1021, teléfono 03 467 40 16 49. Cruz Alta. Andalue Florería. Arreglos florales, eventos, centros de mesa, ramos, buquet para tortas, artesanías, tablas de madera, atrapasueños, mandalas y variedad en sahumerios importados. Andalue Florería, Crucianelli 221, teléfono 03471 156 11 110. Alejandra Romano Cantón, licenciada en nutrición. Rivadavia 509, teléfono 462-977, 155-21-781. Doctor Silvio Maurelli, especialista en clínica médica. Nos trasladamos a Fisher 503 bis. Números de contacto 03471 1552 7287 o 1556 3351 Armstrong. Melina, ¿cuáles entonces serían los porcentajes de hidratos de carbono, de proteínas y de grasa en un paciente diabético? Bien, por lo general se manejan los mismos que en un paciente, digamos, normal. ¿Cómo sería más o menos? Aproximadamente un 55% de hidratos de carbono, ¿sí? Aproximadamente un 30, un 25% de proteínas y de un 10 a un 15% de grasas.
También eso quería aclararte el tema de los hidratos de carbono. Cuando un paciente tiene diabetes, por lo general hay veces que restringe totalmente el hidrato de carbono. Y eso tampoco está bueno, porque una dieta baja en hidratos de carbono, digamos, nuestro organismo y nuestro cuerpo necesita el hidrato de carbono para obtener la energía que necesitamos para todo el día. Lo mismo que el cerebro lo que hace es obtener la energía de ahí. Entonces, si nosotros no le damos esa energía, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Entonces, también hay todo un mito y es algo que muchas veces está muy errado, este tema de que no hay que consumir hidratos de carbono por nada. Bien. Hay muchas dietas proteicas, digamos, que obviamente son proteicas y no tienen nada del consumo de hidratos de carbono. ¿Esto es bueno o solamente se puede hacer algo a corto plazo? Y lo ideal es hacerlo a corto plazo y siempre teniendo la supervisión de un profesional de la salud. O sea, no es que uno pueda agarrar de internet una dieta que sea proteica y hacerla en forma libre. Por lo general se suelen dar en ciertos casos donde el paciente lo requiere, pero siempre que sean bajo una prescripción médica, nutricional, principalmente nutricional, obviamente. La saco un poquito de eje y volvemos a diabetes y nutrición. Hace algunos meses, digamos, gente del medio televisivo, actrices han estado fomentando y fogoneando mucho estas dietas por WhatsApp, donde hay 10 personas que están haciendo una dieta para reducir de pesos y se van pasando cuál es el plato del día, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, ¿no? Porque se lo pregunto a varios nutricionistas y la mayoría no están de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que es el tema de un acompañamiento. Bien. O sea, me parece que está bueno porque uno a veces con varias personas que le están pasando igual, o sea, que tienen el mismo complejo, está bueno por ese lado. Pero me parece que lo que es plan tiene que ser en forma individualizada. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, un plan a 10 personas dentro de un grupo de WhatsApp sin conocer a lo mejor a esas personas. O sea, yo tengo que conocerla. Por eso hay una anamnesis alimentaria que uno le hace en forma individualizada a cada paciente para conocer realmente, digamos, cómo ese paciente está. Y aparte yo lo tengo que ver, lo tengo que medir, lo tengo que pesar. No es únicamente, o sea, le mando la dieta por WhatsApp en forma, digamos, grupal y ya está. Claro. Me parece bien por ese lado, me parece que es una manera, digamos, de apoyo, digamos, es como que la gente se siente un poco más acompañada por ese lado, porque es más, se alientan y demás. No me parece, digamos, acorde que sigan un plan alimentario por ese medio. Bien, también tenía entendido que muchas veces ni siquiera lo diseña un nutricionista, sino son coach o coaching. Exactamente. Y estamos. Muchísimas gracias por tu aclaración y por tu opinión. Volviendo al tema de la diabetes, te quería consultar si las legumbres son todas adecuadas para las personas que conviven con esta patología. Por lo general no hay ningún tipo de problema que el paciente coma legumbre, como te digo, todo lo que sean pasta, o sea, todo lo que sea cereales y legumbres, por lo general tiene que ir acompañado de vegetales. O sea, de esa manera lo que nosotros evitamos es que ese azúcar en sangre aumente y le produzca el problema que obviamente este paciente con diabetes tiene, ¿sí? Pero lo ideal no pasa nada y como te vuelvo a repetir es el tema también de la porción. Haciendo hincapié en lo que es porción y haciendo hincapié siempre en su consumo, siempre tratando de acompañarlo con algún tipo de fibra, no hay ningún problema. Bien, ¿algunos tips para que tengan a mano las personas que tienen diabetes? Bien, en primer lugar el tema del agua, como hago hincapié en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los síntomas principales que tiene el paciente con diabetes es, en primer lugar, que tiene mayor cantidad de sed que el resto de los pacientes y que van mucho más al baño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Para evitar una deshidratación de ese paciente es que el paciente esté bien hidratado. Siempre que se pueda, como recalco, es agua, ¿sí? En segundo lugar, el tema de desmitificar un poco este tema que se saquen el miedo a todo lo que sea de que no pueden consumir hidrato de carbono. El hidrato de carbono se puede consumir como el resto de los alimentos. Lo que tienen que tener en cuenta es en la forma en que van a consumir ese alimento, acompañado de qué lo van a hacer y también la porción de ese alimento, ¿sí? Y el otro punto fundamental es la actividad física, ¿sí? Que ese paciente se empiece a mover, que empiece a hacer algo de actividad física que le permita que todo su organismo y todo su cuerpo se mueva, ¿sí? Es lo que más necesitamos.
Bien, Melina, quiero agradecerte como siempre tu buena predisposición para con nosotros cada vez que te convocamos, ya sea cualquier temática, a vos te gusta y la verdad que sos muy didáctica y nos dejas una información muy valiosa. Así que quiero agradecerte muchísimo tu participación aquí. No, por favor, Graciela, gracias a vos. Bueno, también le quiero agradecer a Débora Isuardi, la propietaria del vivero Andalué, que bueno, en el día de hoy nos ha brindado una plantita para que tengamos como centro de mesa y agasajemos a nuestros invitados. Ustedes sigan escribiéndonos a prevencionsalud24@gmail y dentro de 7 días los esperamos aquí, en el mismo lugar. Adhieren a este programa Estudio Contable, Leonardi y Pagliero, García y Olivero, el lugar que todos eligen. MC Muebles, www.mcmueblesweb.com.ar. Osvaldo Santilli e Hijos Neumáticos. Municipalidad de Armstrong. Gestión Verdequia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Armstrong Limitada. Susocufia y Asociados. www.susocufia.com.ar.